Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos en este conversatorio con el señor Juan José, que nos hablará como desde su punto de vista ese papel tan importante que cumple el revisor fiscal en la sociedad, cómo es su posición tanto laboral como un ciudadano. Entonces, don Juan José nos podría hablar un poquito más de usted, sus estudios, cómo su trayectoria. Sí, claro, con mucho gusto. Egresado de la Universidad Externada de Colombia, muy orgulloso de la universidad, un excelente establecimiento educativo, de lo mejor yo diría, y enamorado de la profesión y con muchas expectativas presentes y futuras para poner en práctica todos estos conocimientos. La revisión fiscal pues, se ha convertido en una herramienta sustancial, definitiva, en el desarrollo del control fiscal del país, llamémoslo así. Entonces todas las sociedades que se marquen dentro de ciertos niveles de exigencia están obligados a contratar y a tener dentro de su estructura orgánica un revisor fiscal. No todos están obligados, hay algunos requisitos que tienen que cumplirse para cumplir con la exigencia de ser revisores fiscales. Por ejemplo, todas las sociedades anónimas, sin excepción, tienen que tener un revisor fiscal. Y las otras sociedades de cualquier tipo están obligadas a tenerlo dependiendo del número de activos que tengan, el número de ingresos que tengan en pesos. Esas exigencias están marcadas para poder tener la existencia de un revisor fiscal. Todas las copropiedades, propiedades horizontales, todos los condominios de propiedad horizontal, sin excepción, están obligados a tener un revisor fiscal. Entonces, esa sería la presentación de la existencia de la revisoría fiscal en la economía del país, digamos así. Okay. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor logro como revisor fiscal y qué lo hace sentir orgulloso? Sí, muchas cosas. Primero, uno de los mayores logros como revisor fiscal es ser como protagonista de la carrera, porque a veces uno como contador público trabaja mucho a la sombra y el revisor fiscal tiene un protagonismo mayor, o sea, tiene una participación mayor, porque tiene más incidencia en los resultados y en las implicaciones de su profesión. El contador, digamos, lo que hace más como el trabajo sucio, expresándonos de esa manera. El revisor lo que hace es elevarla, el estatus, en materia de auditorías y en materia de plataformas de planificación y proyección. Entonces, como contador, excelente el desempeño, porque es como cuando le preguntan a un periodista qué quiere hacer. Yo quiero ser reportero, porque es lo que más le va a enriquecer su carrera. Entonces, como contador se enriquece uno día a día. Como revisor fiscal, el nivel de exigencia es muchísimo más alto y obviamente tiene unos alcances y unas profundidades enormes, porque forma uno parte del equipo de acciones decisivas y resolutivas de la empresa. Es eso. Ok, pues usted nos toca un tema de que es como una mayor dificultad, por decir así, en el papel de revisor fiscal, ¿sí? Digamos que no tanto dificultad, pero sí una mayor responsabilidad. Porque es que un contador a la final se convierte como en un notario público. Lo que son los notarios lo que hacen es certificar y dar fe de los actos que se hacen a nivel legal en el país, en cualquier país. El contador lo que hace es dar fe pública y oficial de las cifras de un estado financiero y del comportamiento legal de una sociedad, de una empresa, de un holding, yo qué sé. Entonces lo que hace el revisor fiscal es avalar todo el contenido de un estado financiero con todo lo que se desprende de allí, y eso connota una cantidad de responsabilidades enormes. Además que no es solamente firmar, sino tienen que emitir un dictamen, emitir un diagnóstico, dar su opinión, improbar, glosar, en fin, su papel es bastante, con mucho alcance y la responsabilidad es enorme, enorme. ¿Y usted cómo cambiaría ese impacto formal a un impacto más real? O sea, ¿usted cómo lo llevaría más allá? Como de qué forma se asegura de que su trabajo no solo sea un cumplimiento formal, sino que tenga un impacto real. No, indudablemente hay que hacerle seguimiento, no solamente manifestarse, no solamente informar, no solamente el
las juntas directivas expresarse y en las, digamos, en los informes o en los dictámenes desnudar lo que se está haciendo bien, regular o mal, y proyectar las soluciones, sino acompañar las soluciones, porque finalmente la responsabilidad también recae en uno. Si esas responsabilidades o esos errores que se están dando no se corrigen, uno no puede ser pasivamente decir yo lo informé, yo lo di y no actuar. No, uno tiene que, y hay varios instalamentos y varias instancias en las cuales uno puede llegar y hacer y exigir que como tal se cumplan. Están las juntas directivas, están las asambleas y están los entes de control a los cuales uno acudiría si finalmente las recomendaciones, las observaciones, las exigencias que hace el revisor fiscal no se cumplen. Uno tiene que dar esos pasos. Indudablemente el revisor fiscal debe tener dientes para poder que sus obligaciones se cumplan y sus exigencias se corrijan. Claro, como hacer el uso de esas herramientas de las cuales tenemos como alcance, por decirlo así. Sí, claro, existe el Instituto de Contadores Públicos y existe la Junta Central de Contadores, que son los entes reguladores. El instituto es como el ente que asesora, es un ente consultivo, es un ente de acompañamiento. Y la Junta de Contadores es el ente que controla la eficacia del desempeño de un contador o como revisor fiscal. Entonces está uno subordinado a esos controles y obviamente para eso también uno tiene que tener un derrotero de control, de eficacia, de eficiencia, así como el médico tiene su control, y así como el abogado tiene la judicatura que lo controla, y lo vigila y lo califica, pues el contador tiene la Junta Central de Contadores y tiene el Instituto Nacional de Contadores Públicos como un ente consultor, por supuesto. Ok. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo mantiene su merced actualizados sus conocimientos en normatividad contable, tributaria y ética profesional? Pues gracias a la dinámica de la tecnología y gracias a la existencia de todas estas plataformas de información, uno diaria y permanentemente se está enriqueciendo, está uno consultando, está uno informando. Hay muchas herramientas en el mercado que le permiten a uno día a día estar uno actualizándose y actualizándose y actualizándose. Las plataformas, por ejemplo, de la DIAN, que es un ente con el cual uno trabaja día a día, uno tiene que estarlas consultando, conociendo y participando. La DIAN con mucha frecuencia, por ejemplo, emite invitaciones para uno participar en talleres, seminarios, en tutoriales, en jornadas de acompañamiento, y uno no puede faltar a ninguna de esas, porque si uno falta de esto, uno va desapareciendo, se va desactualizando y ya uno pierde vigencia. Entonces uno tiene que estar muy de la mano. Por ejemplo, con la DIAN, que es la gran plataforma a nivel nacional, que es la que regula todo lo que maneja la parte tributaria y fiscal. Entonces debe estar uno de la mano con ellos para estar actualizado. Y pues no faltaba más, cursos, seminarios, talleres, está Google. Sí, más que todo ya como en esa era tan moderna, tendríamos que estar como adaptándonos con necesariamente, diariamente, y la virtualidad ha permitido casualmente que uno también le saque mucho tiempo dentro de su escenario local, de que uno tiene tiempo para uno mismo, antes no lo había. Pues con la virtualidad uno puede sacarle tiempo en sus zonas de trabajo o en su casa para investigar, para consultar, entonces eso ayuda mucho, eso enriquece bastante. Bueno, y nosotros tenemos como una pregunta así como, ¿qué haría usted dado el caso de que usted como revisor fiscal ve irregularidades en la empresa donde esté desempeñando su labor? Usted pasa esa anotación a la administración, pero ellos como que no atienden sus recomendaciones, por decir así, o sus llamados de alerta de que, oigan, mire, está pasando tal y tal cosa, pero la administración, no sé, tal vez por evitar inconvenientes o evitar procesos, deciden no hacer nada. Entonces, ahí cómo sería su posición, tanto personal como profesional, porque pues un revisor fiscal también tiene que tener muy bien esa ética respecto a su posición en la que está ejerciendo en la empresa. Sí, claro, muy importante. Finalmente es bueno precisar que el revisor fiscal no puede estar subordinado a nadie. El revisor fiscal es un ente absolutamente autónomo, totalmente autónomo, y no puede tener ningún tipo de subordinación, ni con la gerencia, ni con la junta directiva, ni con la asamblea. Es absolutamente autónomo.
Entonces, como no está subordinado a nadie, tiene mucha libertad para actuar. Tiene todas las capacidades para denunciar, para corregir y para exigir. Entonces, digamos que dentro del desarrollo de la labor de la revisoría fiscal se van a encontrar, y seguramente es muy recurrente a veces encontrar malos manejos, encontrar malas directrices, malas gerencias, prácticas indebidas. Entonces uno en una asamblea o en una junta directiva uno las denuncia, pero a veces dentro del interior de la junta directiva está contaminada la operación. Entonces uno, ¿qué hace como revisor fiscal? Para eso existen las supersociedades. Si uno también puede ante las supersociedades denunciar algunos malos manejos de esa sociedad en particular. Para eso existe la misma Junta Central de Contadores, que es la que lo regula uno, para uno también ante ellos invocar que el contador de la sociedad no está cumpliendo con ciertos derroteros. En fin, uno tiene herramientas, por supuesto. ¿Qué puede hacer uso en ese momento? Pero no te queda la menor duda, es bien importante. Y como te digo, como uno no está subordinado, el cargo del revisor no está subordinado a nadie, le da plena y absoluta autonomía y libertad. Además que es como esa visión externa, desde... Sin que haya comprometido algo, o sea, algún conflicto de intereses que es que sí, claro. el trabajo vaya dentro. Porque es que se equivoca el hecho de que como el revisor fiscal obviamente es remunerado, ¿no? Se le pagan por sus honorarios, entonces le estoy pagando y cumpla y silencio total. No, porque uno nunca va a estar subordinado jamás como revisor fiscal. Uno no es empleado de nadie, absolutamente de nadie. Entonces eso le permite al revisor fiscal actuar con mucha independencia en todos los frentes. Tomar esa posición neutra. Pero por supuesto, y además exigir, como te digo, el cumplimiento, porque en determinado momento va a ser uno el que se perjudique si no se cumplen algunas directrices tributarias o fiscales. Va a ser la DIAN la que llame al revisor fiscal, venga, respondan por qué. Claro, en algún momento de pronto usted tendrá que hacer, firmar algún documento y dar pues voz de que sí está bien. Actuando mal o actuando bien. Uno casualmente tiene unas herramientas que se llaman las glosas. El revisor fiscal glosa un estado financiero y al glosarlo es gravísimo, porque le estoy diciendo a quien lea el estado financiero que no, así esté, porque uno puede firmar con glosas. ¿Sí? Entonces, porque uno no podría decir no firmo no, firmo con glosas y cito las glosas por el error A, error B, error C. Entonces, firmar con glosas es un grave error para la empresa que es dueña de esas cifras, y ellos no van a querer que eso pase porque les cae enseguida super sociedades. ¿Qué está pasando allí? Entonces, esa es una de las herramientas con que cuenta el revisor fiscal. Sí, porque si uno ve que no solucionaron, ya reiterado 3 y 4 y 5 veces, pues voy a firmar el estado financiero y lo voy a glosar. Esa es mi herramienta. No es que yo esté salvando mi responsabilidad, no. Estoy informando de unas anomalías que no se han corregido. Entonces la empresa va a tener que actuar inmediatamente y decir, bueno, solucionemos, pero eso es innegociable, eso no se puede negociar. Okay. Bueno, hacemos continuación con el conversatorio respecto a la revisoría fiscal con el señor Juan José Neusa. Entonces, ¿en qué situaciones considera que debe renunciar un revisor fiscal a su cargo? Pues ojalá que nunca se dé, porque cuando se llega a dar esas situaciones que finalmente hemos llegado a unos niveles de no retorno en el manejo de las situaciones fiscales y contables tributarias, y eso sería gravísimo. Pero obviamente que cuando el revisor fiscal no encuentra que sean atendidas sus observaciones, sus exigencias, se respete su independencia y su autonomía, presentará obviamente una renuncia al contrato de prestación de servicios que tiene. Pero esa sería como la última opción que él pudiera tener, porque significa que se rendiría ante los malos manejos, ante lo indebido, y eso no debe ocurrir. Lo ideal es que de pronto si quieren que lo remuevan, pero que él renuncie, me parecería una pésima decisión, porque sería una incapacidad para resolver. Es mi lectura. Sí, por supuesto. Entonces renuncio porque no puedo avanzar, y hay muchas formas de poder avanzar sin tener uno que declinar. Entonces hay gente que de pronto utiliza ese facilismo y no, renuncio y veo cosas muy turbias, no continúo más bien con ustedes. Yo no lo haría personalmente. Yo trataría en lo posible más bien de cumplir para qué me trajeron.
Si se vuelve una piedra en el zapato, pues que sean ellos quienes me renuevan, pero yo no voy a renunciar. No me parece que sea el camino, porque es el facilismo. Don Juan José, ¿su merced nos podría decir cuál es su promedio en ingresos o algún aproximado? Claro, con mucho gusto. Estamos hablando por ahí de unos 18 millones de pesos mensuales, más o menos. Pero eso es una larga trayectoria para llegar a ese monto, ¿no? Por supuesto, y además que uno tiene que contactarse y alimentarse con personas que lo apoyen y lo asistan. O sea, uno tiene que crear como un equipo de trabajo alrededor de uno, obviamente para poder cumplir, porque uno en determinado momento no puede tener 12, 14 empresas a su cargo y todo puede colapsar si uno no tiene una dinámica de trabajo, un equipo de trabajo alrededor de uno, pero es más o menos eso. Esa sería mi respuesta. ¿Y cuántas empresas tienes ahorita como unas 10 empresas. 10 empresas? Sí. Claro que hay que precisar lo siguiente, porque nosotros somos consultores, asesores, revisores, auditores y contadores también. Entonces, además de que uno ejerce como revisor fiscal, nosotros ejercemos como contadores. Y además que somos consultores y asesores, ¿ves? Entonces, si yo soy revisor fiscal, no puedo ejercer en más de 5 sociedades anónimas, por ejemplo. Hay una limitante legal. Cuando ya llego a la sexta, ya cuando me vaya a inscribir en el RUT de la DIAN, me van a rechazar, ¿sí? No voy a poder continuar porque ya cumplí la limitante cuando son sociedades anónimas. Entonces, eso restringe un poco. Entonces, digamos que como yo no me desempeño solo como revisor fiscal, sino como contador, como consultor, como asesor, entonces... ¿Y cómo manejas tus tiempos como para no colapsar? Porque eres de todo un poquito, ¿no? Claro, pero finalmente los tiempos, como decía hace un momento, ayuda muchísimo el tema de la virtualidad, pero muchísimo. Porque imagínate uno con 10, 12 empresas, todos los días atender reuniones con comités, asambleas, es bien complicado. Si el tema es virtual, uno maneja una agenda muy laxa. Uno agenda sus reuniones con todos los distanciamientos que le permitan a uno no fallarle a nadie. Y se reúne uno con un buen equipo de trabajo. Tiene 1, 2, 3, 4 asistentes y todo funciona a las mil maravillas. Perfectamente, trabaja uno desde casa, sin problemas porque no tenemos jefes, nosotros no tenemos subordinación de tiempo de ninguna clase. Lo que pasa es que hay veces que toca seguir derecho, ¿no? Hay días que son tan duros que pasa uno 2, 3, 4 de la mañana trabajando juiciosamente, pero no hay subordinación, no hay límite de tiempo, eso le da a uno ese manejo autónomo. ¿Y cuál es la temporada más pesada? ¿A inicio de año o a final de año ya cuando se están haciendo los cierres? Uy, la temporada más pesada es todo el año. Sí. Sí, es horrible, pero sí hay coyunturas, digámoslo, por ejemplo, en el mes de mayo. En el mes de mayo se vencen las rentas de todas las personas jurídicas y también mordiendo el mes de mayo con junio se vence la entrega de la información exógena. Estoy hablando de la DIAN específicamente. Y la DIAN no es muy sólida, no es muy robusto el software que ellos manejan. Entonces ha colapsado. Entonces a veces entra uno a trabajar en el portal y se bloquea todo, entonces hay que declarar una contingencia, esperar una semana hasta que arreglen la plataforma y después cuando ya la terminan de arreglar, todo se nos ha vencido, ¿me entiendes? Entonces todo se suma y hay una semana negra, pero horrible y se totea cualquier agenda, es complicado. Tengo una pregunta ahí en ese punto. Digamos, cuando es por culpa de que se cayó la página de la DIAN, Sí. incurren multas, ¿no? O sea, ¿deben asumirlas? O pues como fue culpa de que se cayó la página de la DIAN, no se asume. No se causan multas por esa razón, la DIAN decreta una contingencia por un día, una semana, y mientras se levanta esa contingencia, amplía o corre los plazos, ¿sí? Para que no se generen sanciones. Porque cuando se generan sanciones, obviamente, habría que mirar quién causó la sanción, si fue que el contador hizo las cosas mal, no subió la declaración a tiempo o el revisor fiscal no firmó oportunamente. Y si se generan sanciones, las paga el contador o las paga el revisor fiscal, la empresa no tiene por qué asumirlas. Pero cuando se dan esas coyunturas de que se cae la página, que ya ha pasado, por ejemplo, ahorita en mayo de este año,
colapsó durante 12 días y eso fue un caos absoluto. Entonces, cuando ocurren esas cosas, se amplían los plazos. Pero más temprano que tarde sale uno perjudicado, porque por más que corran los días, se encuentran con los días del mes siguiente, porque todos los meses tenemos vencimientos. Mañana empiezan todos los vencimientos de declaraciones de retenciones en la fuente, de impuestos distritales, del mes de julio, que termina hace una semana. Entonces mañana empiezan 2 semanas de un trabajo enorme, como tú me preguntabas. Y las 2 primeras semanas o 3 semanas iniciales del mes de septiembre van a ser iguales. Las de octubre van a ser iguales. Las de noviembre van a ser iguales. Entonces por eso te decía que todo el año, ¿sí? Sino que hay algunos periodos que son muy exigentes. Por ejemplo, esta semana empiezan los vencimientos de las declaraciones de renta de las personas naturales. Entonces uno tiene, di tú, 20, 30 clientes y hay que hacer 30 declaraciones de renta, además de las 10 asesorías o 10 contabilidades. El tema es grueso, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas como a cada cliente o eso es como muy objetivo, dependiendo del caso? Yo con todo respeto te corrijo, más se vuelve más subjetivo, ¿Más objetivo? porque cada caso es totalmente atípico. Okay. Sí, tu situación económica puede ser diferente a la de la señorita, a la del señor, a la de aquella empresa. Entonces, para cada caso hay que especificar cada situación y darle un tratamiento diferente. Pero para eso existen muchas herramientas. Entonces uno se apoya en muchas herramientas para poder como avanzar. Ahora ya la contabilidad antes se llevaba en unas sábanas enormes y en unas máquinas que eran como una litografía. Habían unos libros de contabilidad que eran enormes, de 2 metros de largo, y uno escribía y llevaba los libros a mano. Yo lo hice, pero ya eso ya no existe, existen los software. El software hace todo. Uno no solo se digita y espicha una teclita y sale. Ahora lo que viene para el contador es el análisis, que antes no se daba, ahora sí se da. ¿Y ese cambio para ti fue muy brusco? Pero positivo, Sí. pero tremendamente positivo. La pandemia fue el mejor regalo que no se pudo haber llegado. Porque con la pandemia, ¿qué pasó? Llegó la virtualidad en todos los frentes. Entonces yo ya tengo reunión mañana, sí, claro. Entonces por mí entramos a la reunión y no tengo que estarme desplazando que a Bogotá, a una reunión, a una auditoría. No, desde aquí yo lo atiendo. Entonces eso ayuda muchísimo, por supuesto. Cosa que no podría hacer un médico. El médico tiene que ir a avisar, a mirar a su paciente. Nosotros con la virtualidad sí lo podemos hacer. ¿Qué cualidades consideras que son esenciales para ejercer la revisoría fiscal con integridad y eficiencia? Uy, la honestidad, la transparencia, eso es definitivo. Que la persona sea, primero que sea muy autónomo, la persona tiene que ser de una autonomía absoluta, pero y esa autonomía le tiene que dar independencia económica, independencia en todos los frentes. No puede, como ya lo dije, un revisor fiscal no se puede subordinar a la empresa, ni se puede subordinar a su cliente. No, tiene que tener autonomía absoluta. Entonces tiene que ser muy íntegro, muy transparente, sumamente autónomo. Porque si no se logra eso, si uno se llega a subordinar a la empresa, renuncia a uno a los principios de la transparencia, de la honestidad, de la pulcritud. Y un revisor fiscal es como la policía es como la imagen del bien, ¿sí? La imagen de lo que debe ser, de que controlan a los malos es la policía. El revisor fiscal es eso, es el que permite leer que las cosas están bien. Si una empresa tiene revisor fiscal y funciona, eso es una radiografía de que la empresa va muy bien. Entonces el revisor fiscal es eso, o así se debe leer. Entonces para hacer uno de eso tiene uno que ser muy pulcro, muy íntegro, muy honesto, muy autónomo, muy independiente. Porque si yo no tengo independencia económica, me voy a subordinar a lo que me diga mi jefe, mi empresa, y voy a tener que aceptar y voy a tener que callar muchas cositas, porque no tengo independencia económica. Entonces, como no tengo independencia económica, por naturaleza voy a estar subordinado. Y si estoy subordinado,
perdí toda la autonomía. Don Juan José, ¿qué cambios cree que deberían implementarse en la legislación o en la práctica profesional para fortalecer el rol del revisor fiscal en la protección del interés público? Pues eso habría que empezar fortaleciendo la Junta Central de Contadores para que tenga como una mayor envergadura en su manejo. ¿A qué me refiero? A que está muy limitada porque el presupuesto de la misma Junta Central de Contadores no es tan robusto, debiendo serlo para que la Junta como tal, cosa que por ejemplo este año empezó a poner en práctica, está convocando a muchos contadores para acompañarlos y revisar cómo trabaja usted, qué hojas de trabajo y qué herramienta utiliza en su labor. Eso es muy importante para el contador, que exista no tanto el control sino el acompañamiento. Entonces la Junta Central de Contadores habría que fortalecerla para que sea como ese ente que existe, por supuesto. El norte lo tiene claro, pero no tiene herramientas económicas. El presupuesto es muy reducido, entonces habría que pensar en fortalecer la Junta Central de Contadores, que es como, es como el ente, como regulador y el ente que protege la profesión. Pero si no cuenta con capacidad financiera es muy complicado. Pero la profesión como tal está bien, está bien respaldada, la profesión como tal está muy bien reconocida, hay un buen estatus económico, pero también en el camino se encuentran que algunos pasan un filtro y arrasan, entonces ahí a veces se encuentran mediocridad en algunos momentos, porque hay empresas que cuando llega el revisor fiscal y le ofrecen el servicio para contratarlo, aun cuando hay unas escalas ya medianamente acordadas, algunos por la precariedad económica, porque no tienen independencia económica, no importa, se van a trabajar por 1 millón o por 2 millones y graves, se tira la profesión, se tiran el desarrollo de la labor como revisor fiscal, porque No valoran su trabajo. no, pero en absoluto. Entonces hay gente que por ejemplo, se ha hablado de los parques, hay gente sentada con una maquinita de escribir en las piernas, algunos son contadores, ¿me entiendes? Y eso es una tristeza, eso habla muy mal de la profesión, pero como no tienen independencia económica, entonces prestan servicios precarios sin ningún sustento, pero es un ejemplo, pero pasa. Entonces la profesión se ve deteriorada si no hay, digamos, sobre todo la Junta Central de Contadores, si no tiene herramientas económicas suficientes, no va a poder ampliar su apoyo, porque sirve de apoyo. Uno puede sentarse allá y mesas de trabajo, de orientación, de acompañamiento, y enriquecen la profesión a través de la Junta Central de Contadores. Entonces por ahí sería. ¿Tienes algún consejo para nosotros ya que pronto vamos a salir al mercado laboral? No, claro, que quieran mucho la profesión, que ojalá que ya hayan descubierto que están en el camino que la quieran mucho, que tienen que ser muy investigativos, muy analíticos. Ese mito que hay de los números, no, aquí la contabilidad no es tanto de sumar y restar, es más de analizar. La contabilidad, sí, claro, la contabilidad es absolutamente lógica. La contabilidad no es coger una ecuación, no, en absoluto. Eso no tiene nada que ver. Las variables, no, aquí no tiene nada que ver. Sí, aquí lo que tiene que ver es el análisis y la lógica. Ahí vas a encontrar todo. Entonces, mientras uno logre entender eso, el futuro está asegurado. Entonces, pues bienvenidos y hay que quererla. ¿No tenerle miedo? No, en absoluto, no, para nada. ¿Mucha competencia? No. Sí, claro, mucha competencia, pero entre más competencia, mayor nivel de exigencia, porque entonces significa que te ves tú obligada o se ve uno obligado a ser mejor, cada día ser mejor. Entonces, cuando uno se pone en una mesa y lo ponen a uno a elegir, bueno, necesitamos un contador de estas 10 hojas de vida, ¿cómo los calificamos? ¿Cómo entramos a mirar? Entonces, sustancial la experiencia que se tenga. No importa la edad, no, es la experiencia que se tenga, en dónde ha estado, en qué casos ha trabajado. ¿Sí? Eso es fundamental para que la gente a veces
tiene mucha experiencia, pero no, tampoco en el sector que uno quiere, pero tiene experiencia. Entonces uno dice, me puede interesar. Entonces, la profesión a mí me encanta porque está uno navegando en lo que a uno le gusta. Entonces, los invito primero a que se enamoren y les guste, y ya después vendrá lo... Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos empezar a abrirnos paso, digamos, en los casos que tú dices, en qué caso participó, por qué tiene esa experiencia? O sea, ¿cómo podemos empezar a Adquirir la experiencia. Exacto. Porque ¿De pues, qué manera? nosotros tenemos claro que acá hay muy buenos trabajos, pero lo primero que a uno le van a pedir es experiencia. Claro, pues en la medida de lo posible uno ojalá pudiera iniciar emprendimiento con la profesión misma, y es que yo recuerdo hace como unos 15 años más o menos, una reunión de trabajo con unos amigos. Ellos eran o son unos ingenieros de sistemas, unas porras, una gente, son unos duros. Y nosotros, pues uno maneja bien las cifras, la contabilidad y el tema, y nos fusionamos y empezamos a conversar de por qué no creábamos algunas plataformas. Empezamos con la tecnología para que esas plataformas pudieran servirle a otras personas, y las otras personas pudieran entrar al mercado de la nube y descargar información. Y empezamos a mirar, por ejemplo, el cura, un párroco de cualquier iglesia, tenía una fundación, y a esa fundación le llegaban mercados porque le regalaban y le regalaban y le regalaban mercados. Y el cura, ¿qué hacía? Él repartía los mercados, pero no sabía a quién repartírselos. Entonces decía, ¿cómo hago para filtrar esas pequeñas empresas y ayudarlas? Entonces nosotros le dimos, monte una plataforma, y a través de esa plataforma hágales exigencia de que se organicen, de que monten contabilidades pequeñas y empiezan a hacer una organización contable, para que a través de esa exigencia, si ustedes no se organizan, no les doy los mercados. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron las agremiaciones del barrio a organizarse, a crear sus propios escenarios de orden contable. Entonces él empezó a revisar las cifras y le empezaba a dar mercados todos los meses. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sugerimos que se creara, a través de estos magos de los sistemas, con unas herramientas tecnológicas de la contabilidad en la nube. Cuando nosotros descubrimos, y nos demoramos como unos 6 meses en montar eso, cuando fuimos a entrar, ya existen herramientas de ese mismo orden. Por ejemplo, hoy se llama Sigo, que es una plataforma excelente con la cual nosotros trabajamos. ¿Y qué pasó? Nosotros descubrimos que nos quedamos lentos y cortos en el proceso, pero que se podría haber hecho algo más si uno arranca. Como que le mete la Sí, fuerza. y no, esperemos, es que esa idea es como loca, eso no funciona. No, yo los invito a que ustedes mismos creen su propio emprendimiento, de crear como un escenario contable de acompañamiento a las pequeñas empresas, empezar por allí, que con seguridad Claro, la que sacan la mayoría de adelante. software contables no le sirven a todas las No, empresas, no, no utilizan el mismo porque no tienen la misma funcionalidad. Por ejemplo, y todo depende de las especificidades de cada negocio, igual cada herramienta puede o no puede funcionar, pero a la pregunta de cómo podemos arrancar. Entonces, digamos, ese es un ejemplo de cómo podíamos haber arrancado y no lo hicimos. Nos quedamos cortos en el análisis. Veámonos en 15 días, veámonos en un mes, y seguimos revisando las ideas. Y cuando ya la teníamos clara, ya está, ya el mercado ya habían llegado, nos ganaron por meses. Y dice, pero ¿cómo nos pasó esto? Nos pasó. Y eso es un hecho cierto. Dicen, pero ¿cómo no lo? Entonces, digamos, en este aspecto, en esta comparación, es arrancar, tomar la decisión pronta, rápida, y no quedarse pensando y analizando, ¿será que sí nos arriesgamos o no nos arriesgamos? No, hagámosle, hacerle. A ver, sí, mucha gente dice, pero y sin experiencia, en ninguna parte me van a recibir, No, hay que insistir, persistir, y seguro que se logra. Digamos, a través de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son una muy buena plataforma para uno iniciar por allí, porque hay muchas mesas de trabajo, casi a diario hay mesas de trabajo, mesas de negocios, y en cualquier mesa de negocios se necesita una asesoría, una consultoría, un acompañamiento contable. Entonces uno puede estar participando. Entonces uno participa en las mesas de trabajo, y allí se abren muchas puertas, pero muchísimas puertas en las mesas de negocio
por ejemplo, la Cámara de Comercio, ustedes van allá y serán bienvenidos, claro, y allí van a encontrar ustedes cómo empezar a despegar. Eso es una vía como de arranque. Y lo otro, pues la universidad misma. Las universidades regularmente tienen muchos convenios con todo tipo de empresas, y ofrecen los servicios por lo menos de iniciar la creación constituir una sociedad y crearla y arrancar, y prestan un equipo humano que permita que ese emprendimiento arranque. Las universidades tienen esas. Entonces hay que también a través de la universidad uno buscar cómo lograr ese vínculo. Pero claro, seguro que les va a ir bien. Porque es que hay mucho trabajo. Todos los días se crean empresas. Todos los días se crean empresas. Uno va a la Cámara de Comercio y todos los días se están registrando sociedades. Todos los días hay un nuevo negocio. Entonces, hay trabajo permanente. Eso no se va a acabar. No, pero es que van a crear un software y el software delega o reemplaza a la persona. Entonces ya no van a contratar contadores, porque ¿para qué contadores si están los software? Y yo les ponía el ejemplo, sí, anteriormente la contabilidad eran unas hojas enormes y se escribía un asiento diario y había la persona que le compraban hasta un lapicero, y un lapicero fino, y yo lo trabajé. Cuando llegó el software uno dice voy a desaparecer, porque ya el software hace todo. No, porque entonces ¿quién hace el análisis? ¿Quién coordina qué se debe hacer? La máquina no. Claro, o sea, la máquina tiene como ese pensamiento crítico. No lo tiene. Es más Cada cosa que razonable nosotros sí que- contamos y tenemos como ese libre albedrío de tener esa opinión, cosa que no tiene una máquina. O sea, Sí, por ejemplo, supuesto. todo lo que es inteligencia artificial te puede sacar un informe en 10 minutos, pero pues no te va a dar como ese pensamiento más allá de lo que sí nos interesaría, como ese análisis de Sí, qué es está que pasando el más a fondo. secreto de esto es el análisis. Ujú. Por ejemplo, si entramos a mirar ya más en detalle, existen los indicadores financieros, ¿sí? Entonces los indicadores financieros, que son muchos, tienen que requerir un análisis necesariamente. Que el indicador, que la prueba ácida, que el endeudamiento, que el incremento patrimonial, Que el análisis. endeudamiento. Ese no se lo hace el software. El software te genera un listado, pero ¿quién lee eso? Ah, es que esto significa esto y esto. El análisis. Entonces ahí es donde cabe esa figura del contador o del revisor. Y la contaduría no solamente se circunscribe a la revisoría fiscal, porque hemos hablado de la revisoría fiscal, pero la contabilidad es un terreno mucho más grande, Es muy amplio. pero enorme. Bueno, muchas gracias, don Juan José, por permitirnos conocer un poco más de nuestra área, del revisor fiscal, entender más a fondo cómo funcionar de una manera correcta en nuestra sociedad. Muchas Encantado gracias. siempre para servirles, no nada más. Muchas gracias.